¿Qué les parece si empezamos con una oración? Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por tu incomprensible amor a nuestras vidas, Señor. Padre, porque tus misericordias y tu gracia, Dios, son derramadas, Padre, constantemente, Dios, sin que estemos cerca de merecerlos, Padre. Pero tú, Dios, tú has decidido amarnos, Padre. Tú has decidido ir tan lejos, Dios, para amarnos, Dios, tan lejos como el entregar a tu Hijo unigénito. Gracias, Padre. Señor, te entregamos honra y gloria, Padre, en esta mañana. Reconocemos, Dios, tu deidad, Dios, reconocemos, Padre, tu señorío por sobre todas las cosas, tu señorío por sobre este lugar, Dios. Tú reinas en este lugar, Padre. Declaramos bendición, Dios, sobre todos los que estamos aquí, Dios, y sobre las familias que son representadas en este lugar, Padre. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú continúes hablándonos, continúa transformando nuestros corazones, continúa tocando nuestras mentes. Todo esto te lo pedimos porque la sangre del Cordero Perfecto nos da el acceso. Gracias, Dios. Te pedimos para que nuestros corazones estén preparados, Dios, y que nuestras mentes estén abiertas por ti mismo, Dios, porque de otra manera, Dios, no se puede, Padre, si nuestras mentes no están abiertas por tu Espíritu Santo. No podemos entender estas cosas, Dios, con la profundidad con la que tú quieres que las entendamos, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, te ruego que me uses, Padre, que me des, Dios, el poder de tu Espíritu para servir a mis hermanos, para glorificar tu nombre, Dios, trayendo enseñanza en esta mañana, Dios. Qué gran privilegio es, Padre, el servirte de esta manera, Señor. Gracias, Padre. Sea gloria a tu nombre, Señor. Amén. Continuamos con el tema de ¿por qué podemos regocijarnos en el sufrimiento? Y antes que nada quisiera que me acompañaran al pasaje que hemos estado viendo en las últimas semanas, 1 de Pedro 4, comenzando con el versículo 12. El apóstol Pedro dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarles, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Más bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y hemos estado escuchando cómo es que suena contradictorio, suena anormal esto que nos enseña Pedro, y también en otras partes del Nuevo Testamento los apóstoles nos enseñan básicamente lo mismo, que nos regocijemos en el sufrimiento, que nos regocijemos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Hay una parte donde dice: tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces, el Nuevo Testamento habla mucho sobre el sufrimiento del Señor Jesús a lo largo de su vida y culminando en la cruz. Y luego el sufrimiento de los apóstoles al venir y predicar en el nombre de Jesús y traer el evangelio a aquellos que no lo conocen. Ellos
en ese momento se están metiendo en un problema de sufrimiento, porque van en contra de lo que el gobierno establecía en aquel tiempo. Va en contra de los intereses de aquellos que están en autoridad. Entonces, ellos estaban siendo vituperados, ellos estaban siendo perseguidos. El mandato que nos da no Pedro, sino la palabra de Dios es un mandato, no es una sugerencia, no es, bueno, pues a ver si encuentran la manera de hacer esto. No, el mandato nos está mandando la palabra del Señor a que nos regocijemos. Regocíjense en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo. Regocíjense. Y sí es cierto que parece algo anormal, de hecho es algo anormal el que un ser humano se pueda regocijar en el sufrimiento. No es algo natural que nos suceda. Lo natural es quejarnos, lo natural es que caigamos en depresión, el enojarnos, el frustrarnos. Eso es lo natural cuando pasamos por sufrimiento. Esa es la reacción natural de todo ser humano. Es el angustiarnos, el entrar en ansiedad. Pero la palabra de Dios nos dice que hagamos lo contrario. Y quisiera repasar rápidamente el versículo 12 solo para refrescar la memoria en cuanto a lo que el pastor nos ha estado enseñando, y lo vamos a pasar a profundizar un poco más en el versículo 13. La aflicción en este mundo nunca será cosa extraña. Es lo que nos está diciendo el 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarles, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. No se sorprendan. La aflicción en este mundo nunca será cosa extraña, es cosa de esperarse. Así como mañana sabemos que va a salir el sol, así como sabemos que mañana tenemos que ir a trabajar o ir a la escuela o lo que tengamos, las ocupaciones que tengamos, así como sabemos que mañana va a ser 11 de diciembre, así es de esperarse la aflicción. El punto principal de este versículo es el hecho de que el fuego de prueba no solo es algo normal, sino que debemos de esperarlo. Si no sucede en este momento, va a suceder tarde o temprano. O sea, no es cuestión de que a ver si al rato llega un sufrimiento, si es que no lo tengo en este momento, si es que ahorita no estoy pasando por prueba. No es la interrogante, la pregunta no es si más adelante va a llegar o no va a llegar. No, la cuestión es más bien de tiempo. No es que si va a suceder, sino cuándo va a suceder. Seguramente va a llegar el sufrimiento a tu vida mañana, pasado, dentro de 2 semanas, etc. Pero lo interesante es que no estamos solos. El Señor, Pedro les dice a los lectores de esta epístola, les llama amados, amados. ¿Por qué les llama amados a los lectores de la epístola? ¿Amados por quién? Bueno, Pedro se está identificando con ellos, está teniendo empatía con ellos al decirles que no se sorprendan, porque él mismo ha pasado por sufrimiento intenso. Claramente se refiere a los lectores como amados porque les tiene afecto y está mostrando empatía y solidaridad para con aquellos que sufren. Pero aparte de eso, ellos son amados por el Señor. Son amados por el Señor. Amados sí por Pedro, pero también amados por el Señor. Y teniendo el amor de Dios, cantamos hace rato, nada nos puede separar del amor de Cristo. Teniendo el amor de Dios, somos amados por Cristo, amados por el amor más grande que existe. Entonces, empezando desde ahí, amados
Amados de Dios, amados de Jesucristo, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como diciendo, ustedes ya tienen lo más importante que necesitan. Cualquier cosa que suceda no se compara con el hecho de que ustedes ya tienen el amor de su Salvador, Jesucristo. Amados, amados, no se sorprendan. No se sorprendan. Está diciendo que las pruebas son ordinarias. Las pruebas son ordinarias, son parte del activo fijo. Las pruebas son lo más cotidiano de lo que nos podamos, son más cotidianas que cuando nos va bien muchas veces. Las dificultades son cotidianas. No se sorprendan. Y creo que Pedro está hablando desde dos perspectivas. Pedro está hablando por revelación del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo. Les está diciendo no se sorprendan del fuego de prueba. Y cuando viene por inspiración divina, no es necesario tener más autoridad, porque es la autoridad de Dios. Es suficiente la autoridad divina para las palabras de Pedro cuando nos dice, no se sorprendan. Pero, además de esa autoridad del Espíritu Santo, que hubiera sido suficiente, él lo había experimentado en carne propia, el sufrimiento. Como había experimentado en carne propia el sufrimiento, por causa de su precioso Salvador Jesucristo, por causa de aquellas almas que habían de ser salvas, por causa del mensaje de aquel que murió y resucitó poderosamente en el tercer día, por eso es que él estaba diciendo, no se sorprendan porque yo sé exactamente de lo que les estoy hablando. Yo sé exactamente que cuando seguimos al Señor Jesús vamos a tener pruebas, vamos a tener persecución, vamos a tener vituperio. Pero aparte de eso, ¿por qué nos sorprenden las pruebas? Porque si no nos sorprendieran las pruebas, la palabra del Señor no nos estuviera diciendo que no nos sorprendamos. Entonces, ¿qué es aquello que nos sorprende cuando vienen las pruebas? ¿Por qué es que las pruebas a veces nos agarran descuidados o nos causan frustración o ansiedad? ¿Por qué nos causan enojo? ¿Por qué nos causan tristeza? Muchas veces el problema y la razón por la cual las pruebas nos sorprenden es porque se nos olvida la humildad. Se nos olvida qué es lo que realmente merecemos. Se nos olvida la gracia de Dios. Cualquier prueba terrenal que tengamos nosotros, ya sea que pierdes tu trabajo, se te descomponga el carro, seas vituperado por tus amigos, por tus familiares, por el nombre de Jesús, una enfermedad que te aflija. Y si nos enojamos o nos sorprendemos, es como decir, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? A veces no sé si alguno de ustedes ha preguntado, Señor, ¿por qué a mí? Y la verdad es que esa no es la pregunta correcta. ¿Cómo que por qué a mí? Porque estamos en un mundo de aflicción. Y porque cualquier cosa que te pase mientras estés vivo en la tierra no se compara a el sufrir la ira santa de Dios. No se compara al infierno. Entonces, si nos sorprende la prueba, es porque sentimos que no merecemos estar pasando por una prueba. Si la prueba nos causa
frustración, angustia, enojo, es porque estamos pensando, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno como para estar pasando por esta prueba. Señor, yo voy a la iglesia. Señor, yo ya dejé todas aquellas cosas que estaban allá atrás. Yo ya estoy haciendo puntos para complacerte, Señor. ¿Por qué estás permitiendo que pase yo por esto ahorita? Seguramente nos hace falta mucho por crecer cuando pasamos por pruebas y dificultades. El fuego de prueba. El concepto del fuego se trata de el hecho de que la fe del creyente es probada por el sufrimiento. La fe y el carácter del creyente son probados por el sufrimiento, así como el fuego es usado para probar la pureza del oro. En otras palabras, el fuego de prueba se refiere a que si nosotros, en esta analogía del oro, somos el oro, pero somos un oro impuro, entonces vamos a ser pasados por fuego para probar nuestra pureza. Y si no estamos puros, entonces vamos a tener que seguir pasando por el proceso para seguir siendo limpiados y purificados hasta el día en el que el Señor Jesús venga por su iglesia y Él termine la obra en nuestras vidas. Entonces hay muchas razones por las cuales no debemos de sorprendernos durante la prueba, y eso es más o menos lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Pero quisiera yo profundizar un poquito más en el versículo 13. Entonces, en lugar de sorprendernos, dice el 13, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Voy a leer de Reina Valera, Hechos 4, y quiero compartirles este pasaje porque este pasaje inmediatamente en mi mente se conecta este pasaje de Hechos con este pasaje de Primera de Pedro, porque de hecho en este pasaje de Hechos Pedro está protagonizando este pasaje junto con Juan, y cuando el Señor me mostró a mí el significado de este pasaje, mi perspectiva cambió en cuanto al sufrimiento. Dice el 33, y con gran poder, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio, perdón, estoy en el 4, el 5, discúlpenme por favor. 5:33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Ellos habían estado predicando el evangelio, habían estado enseñando en el nombre de Cristo y los detienen y entonces están ante el Sanedrín. Ellos oyendo esto, hablando los apóstoles en el nombre del Señor Jesús, les enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.
Otra vez voy a leer esa parte. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si el Señor te revela el significado de este pasaje, a tu corazón, a tu mente, si el Espíritu Santo te revela el significado de este pasaje, yo no lo puedo hacer. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero si el Señor te lo revela, entonces entiendes la perspectiva que tenían los apóstoles sobre el sufrimiento. Entiendes la perspectiva que tiene Jesucristo sobre el sufrimiento. Convinieron con él y llamando a los apóstoles después de ¿qué? Después de azotarlos. ¿Cómo los azotaban? Los que somos un poco más grandes, tal vez nos acordaremos de cómo nuestros padres en algún momento nos llegaron a dar con la chancla. Y luego los que son más grandes de otras generaciones anteriores, a lo mejor les tocó con otras cosas un poquito más violentas. Pero el caso es que cómo azotaban a los apóstoles era mucho peor. Dicen los comentaristas que era una manera horrible de cómo los azotaban. Se les arrancaban tejido de la piel, de los músculos de la espalda, y era terrible cómo eran azotados. Pero lo que a mí me conmueve de este pasaje es la obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro y de Juan. Ellos fueron transformados completamente en su mente y en su corazón por la sangre de Jesucristo, porque habían sido testigos del sufrimiento de Jesús y de la resurrección de Jesucristo. Ellos lo vieron y no tenían opción ya. Sus vidas estaban completamente designadas y comprometidas al Evangelio sin importar el precio que tenían que pagar. No solo eso, sino que estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Se fijan, la perspectiva totalmente diferente. No es, me dolió, bueno, está bien, estoy dispuesto a pagar el precio, no hay problema. No estaban así. Ellos estaban felices porque fueron tenidos por dignos de sufrir por su maestro, por su Salvador, por el mensaje que su precioso Salvador les había dejado a ellos, y ellos no tenían opción más que ir a comunicarlo a donde fuera necesario. Y no solo eso, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, al mismo nombre del cual fueron prohibidos de predicar y de enseñar. No solamente fueron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, sino que aparte de eso, inmediatamente después regresan y siguen haciendo aquello por lo cual fueron arrestados,
vituperados, azotados. De eso se trata. Ese regocijo del que nos habla Pedro. Pedro no nos habla porque él leyó en algún lugar que eso es lo que tenía que decir. Pedro lo está diciendo porque lo experimentó en carne propia y porque el Espíritu Santo lo estaba inspirando a que animara al pueblo, a que se regocijara, porque él sabía las pruebas por las cuales los cristianos estaban pasando en aquel lugar, en aquel tiempo. Entonces, establecemos que el fuego de prueba es totalmente parte de la vida cotidiana para los que seguimos a Cristo. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Para los que seguimos a Cristo, el sufrimiento es parte de la vida cotidiana. Si tú no has decidido seguir a tu Señor Jesús, y seguir a Jesús, hermanos, les voy a ser muy sincero, el seguir a Jesús no es venir a la iglesia, no es venir a cantar alabanzas, no es venir a escuchar una predicación, eso no es seguir a Jesús. Es parte de la vida cristiana y es parte necesaria para nuestra edificación y nuestro crecimiento. Pero el seguir a Jesús, hermanos, se trata de tomar las decisiones correctas cuando es necesario tomar decisiones. El seguir a Jesús se trata de no amedrentarnos cuando tenemos la oportunidad de predicar su verdad. Cuando tenemos la oportunidad de ir en contra de la corriente de este mundo, en el contexto de tu familia, en el contexto de tu trabajo, cuando hay la oportunidad de hacerlo y lo hacemos, eso es seguir a Cristo. Porque Cristo va en contra de la corriente de este mundo. Entonces, o vas a seguir a Jesucristo o vas a seguir a la corriente del mundo. Pero cuando seguimos a Jesús, invariablemente vamos a sufrir vituperio. Tal vez no al grado de los apóstoles, pero vamos a sufrir vituperio. Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Es como si Pedro nos estuviera diciendo, tomemos la oportunidad de sufrir para regocijarnos. Tomemos la oportunidad de sufrir para regocijarnos. Dice, de nuevo era el 13, antes bien en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. En la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Yo estoy familiarizado con el sufrimiento. Yo sé lo que es sufrir de diferentes maneras. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el sufrimiento. El Señor Jesús me permitió a mí sufrir en una edad muy temprana. Y yo no lo entendí en aquel tiempo, pero años después, no sé cuánto tiempo sería después, pensando en esa experiencia, una experiencia tan fuerte que fue muy fuerte para mí. Como niño tenía 7 años, un poquito más grande que mi hijo, y recuerdo que pues fue todo un evento bastante lleno de dificultades, pruebas que llevan al ser humano al borde, al límite de sus capacidades, verdaderamente. Y cuando eres niño, pues no lo piensas mucho, nada más
piensas en tal vez salir de ese problema. Pero después, el Espíritu Santo me mostró de qué se trataba. Y yo dije, Señor, qué privilegio es haber permitido que eso suceda, que me hayas permitido pasar por eso, porque a través de eso, si hay gente que se salve, si hay gente que te conozca a través de esa experiencia, porque yo pasé por eso, si hay otra gente que venga a tus pies y entreguen sus vidas a ti y conozcan lo que es el perdón de tu sangre en la cruz, te doy gracias por haberme permitido hacer eso, pasar por eso. Porque no se compara uno importando el grado del sufrimiento, no se compara. No se compara al haber recibido la ira santa de Dios como lo hizo Jesús. No importa el sufrimiento por el que pasemos aquí en la tierra, hermanos, nunca se va a comparar con el sufrimiento de nuestro Señor Jesús y el dolor que sufrió el Padre al haber abandonado a su Hijo, porque el pecado de la humanidad estaba sobre Él. Y Él llevó nuestras culpas. El dolor de la separación. Entonces, cuando vemos las cosas desde esa perspectiva, nos damos cuenta que el sufrimiento, en comparación al sufrimiento de nuestro Señor Jesús, nuestro sufrimiento es totalmente trivial. Es trivial. En comparación al tesoro que es Jesucristo, el sufrimiento es trivial. Así lo veían los apóstoles. Para ellos era trivial el pasar por estas cosas. Porque ellos estaban fijos, su mente estaba fija en la gloria de su Salvador. Es mucho más valiosa la gloria de Jesucristo que el instinto de autopreservación de nuestras vidas, el querer mantener esta vida que es temporal, no se compara. El querer mantener nuestra comodidad y el no estar siendo molestados o sufriendo dolor o falta de alguna cosa, eso, hermanos, no es nada en comparación al sufrir la misma ira de Dios siendo inocente. Piensa en algo que te haga falta en este momento. Piensa en algo que te haga falta. ¿Qué será? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Está vacío tu refrigerador? ¿Tu alacena? ¿Algún hijo tuyo está enfermo? No quiero minimizar las situaciones, hermanos. No quiero minimizar la enfermedad de alguien o el hambre o la incertidumbre de qué va a pasar mañana con el trabajo, etc. Pero sí quiero maximizar la gloria de Jesús. Y aquello que te hace falta, no sé qué sea, salud, dinero, etc. Ponlo en una balanza con la gloria de Jesucristo. No tengo que decirte yo la respuesta. Entonces, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús y cuando decidimos seguirlo, no hay comparación al gozo que encontramos en lo que es el tesoro que es nuestro Señor Jesús. Él es nuestro mayor tesoro. Entonces, el versículo 13 nos
comienza con un contraste. En lugar de sorprenderse, hay una mejor reacción al sufrimiento que sorprendernos, que autocompadecernos, que entrar en ansiedad o cualquier otra reacción negativa. Hay una mejor alternativa. Y nos empieza diciendo, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo. Comparten los padecimientos de Cristo. ¿Cómo es que nos dice esto el apóstol Pedro? ¿Cómo es posible que la palabra nos diga que podemos compartir el sufrimiento de Cristo? ¿Quiénes somos nosotros, meros mortales, para aspirar a participar en sufrir con nuestro bello y glorioso Salvador? ¿Quiénes somos nosotros? Por eso es que se gozaban los apóstoles, porque fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por eso, ¿quiénes somos nosotros para aspirar a participar en sufrir con nuestro glorioso Salvador? ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo? Primero voy a empezar con lo que no significa. Quiero que quede bien claro, no estamos participando en el sufrimiento para salvación de los pecadores. No estamos participando en el sufrimiento en la cruz. Ok, eso tiene que estar bien claro. No estamos participando junto con nuestro Salvador en la cruz, en el sufrimiento de la cruz. Ese es exclusivo de Él. Y es absolutamente suficiente para nuestra salvación y para nuestra justificación legal delante del Padre. ¿Ok? Entonces es muy importante, no estamos participando en el sufrimiento para salvación de los pecadores. Se refiere a que Cristo sufre con nosotros cuando pasamos por dificultades. Cristo sufre con nosotros. Nuestros padecimientos son los padecimientos de nuestro Señor también. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Cuando tenemos que corregir a nuestros hijos, los que tienen hijos, cuando tenemos que corregirlos, no es fácil. No es fácil. Y estoy hablando de cuando, no estoy hablando de cuando nos desesperan y explotamos. Eso sí es bien fácil, explotar ya cuando nos desesperan. Me estoy refiriendo a cuando nos damos cuenta que nuestros hijos están en un error, están haciendo algo mal, algo que ofende al Señor, o alguna cosa que está causando algún problema o le va a causar un problema a él mismo y hay que corregir a través de algún de un castigo, de una corrección física. No es fácil. No es algo que yo digo, qué suave, ahorita me va a tocar darle vara a mi hijo para que agarre la onda. No. O sea, uno no quiere hacerlo, porque no queremos causarle dolor a nuestros hijos. No es algo que el ser humano quiera hacer de manera instintiva o de manera natural. Es doloroso para nuestro hijo, es doloroso verlo llorar. Es doloroso. Pero creo que sería más doloroso esperar y no hacer nada, de ser pasivos y dejar al chamaco que crezca con todo y ramas, para que cuando esté más grande le cause sufrimientos más grandes a él mismo y a otras personas, y que se aleje de los caminos de Dios y que posiblemente su alma no se salve. Eso no depende de nosotros que el alma se salve de nuestros hijos, obviamente, pero sí depende de nosotros hacer todo lo posible por guiarlos en el camino del Señor. Y que no quede por mí que mi hijo no conozca los caminos de mi Señor. Entonces, se refiere a que Cristo sufre con nosotros cuando pasamos por dificultades. Les voy a dar un ejemplo que no es digno de compararse, pero se me ocurrió cuando estaba preparando el mensaje. Si algún día tú te has visto con la necesidad de tomar una fruta y prepararla para comértela, y te das cuenta que tiene algún pedacito ahí que está medio cafezón o
algún hoyo o algo que empezó a podrirse, ¿qué vas a hacer? Pues se lo quitas, ¿no? Tomas un cuchillo y lo arrancas, se lo haces para un lado, lo tiras a la basura y el resto de la fruta estará en buenas condiciones para comerse. Si esa fruta hablara, a empezar te voy a decir no me vayas a comer, pero bueno, si esa fruta hablara, te dijera, me duele que me arranques ese pedazo que no sirve, me duele, no lo hagas por favor. Sí, pero si quieres que la fruta cumpla su función, que es el nutrirte a ti o a alguien más, tendrás que quitarle las partes que le van a hacer daño a aquella persona que irá a consumirla. De igual manera, cuando nosotros vamos a vivir en un lugar, en una sociedad en la cual podemos ya ser bendición o no bendición a otras personas, necesitamos que el Señor nos vaya quitando las partes que nos sirven, porque ahí están todavía. Ahí están. ¿Cómo sé que ahí están? Bueno, pues porque mi esposa les puede decir que yo tengo muchas, mi mamá también les puede decir que tengo muchas, pero aparte la palabra de Dios me dice, uno de mis favoritos versículos en cuanto a nuestra condición como seres humanos imperfectos es cuando Pablo dice en Romanos, miserable de mí, ¿hasta cuándo estaré en este cuerpo de muerte? Entonces, estamos en una condición que requiere de una corrección constante. Y esa corrección va a doler. Hablando del oro, esa corrección, esa purificación va a doler. Pero el resultado es excelente. El resultado es mucho más valioso que el precio que tenemos que pagar para obtenerlo. ¿Sí? O sea, el acercarnos más a Cristo, el ser más como el Señor Jesús, el decir, hoy soy un poquito más como mi Señor Jesús, un poquito más que ayer, todavía me falta muchísimo, pero hoy soy un poquito más que lo que era ayer como mi Señor Jesús, y eso es más valioso que el precio que tuve que pagar para avanzar ese poquito. Y si no lo crees, es porque el Señor Jesús todavía no habita en tu corazón. Nuestro dolor le causa dolor a nuestro Señor, pero Él lo permite para nuestro bien. Él lo permite para nuestro bien. Regocíjense, dice el versículo. De hecho, tenemos muchas razones para regocijarnos durante el sufrimiento. Tenemos muchas razones, lo voy a repetir otra vez, tenemos muchas razones para regocijarnos durante el sufrimiento. ¿Cómo está eso? Estamos sufriendo. ¿Cómo que hay razones para regocijarnos? Sí, hay muchas razones para regocijarnos durante el sufrimiento. El sufrimiento está rodeado de bendiciones. Está rodeado de cosas buenas. Número 1, empezando el 12, ¿cómo decía? Amados. En el sufrimiento contamos como lo más importante, con lo que decía hace rato, el amor de nuestro Dios. Entonces ya de entrada tenemos lo más importante y lo más hermoso, que es el amor de Dios. Tenemos a Jesucristo mismo. Es mi Padre, es mi Salvador, es mi Dios, mi Señor. Entonces lo tenemos a Él, tenemos su amor. Y ya con eso ser suficiente, pero podemos hablar de algunas otras cosas. Dios nos permite sufrir, pero no nos deja solos. ¿Qué nos da el Señor durante el sufrimiento? ¿Qué nos da el Señor en nuestras vidas? ¿Qué nos da el Señor junto con su sangre bendita que fue derramada en la cruz? ¿Qué nos da el Señor junto consigo mismo? ¿Qué nos da? Dice la palabra, porque aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Durante el sufrimiento y durante los tiempos de descanso.
Dios nos permite sufrir, pero no nos deja solos. Nos da su poder para sobrellevar el sufrimiento. Nos da su sabiduría. No nada más eso, no nada más nos da poder, amor, sabiduría, no nomás nos da los frutos del Espíritu Santo, no solamente nos da los dones del Espíritu Santo, sino que aparte de eso, Él está con nosotros. Él nos acompaña en el sufrimiento. ¿Qué más podemos pedir? ¿Ven entonces cómo el sufrimiento se convierte en algo trivial? Cuando vemos que tenemos todas estas cosas a mi Señor, o sea, ya de entrada, comparados con el Señor Jesucristo, todo resulta trivial. Todo resulta trivial en comparación con Él. Pero no solamente eso, sino que Él nos da todas estas cosas que rodean al sufrimiento. El sufrimiento es doloroso, es difícil, pero está rodeado de muchas cosas que si nos enfocamos demasiado en el sufrimiento, no las vamos a ver. El sufrimiento de nuestras vidas está rodeado del amor de Dios. El sufrimiento de nuestras vidas está rodeado de la protección de nuestro Señor. El sufrimiento de nuestras vidas está rodeado de las promesas abundantes que el Señor nos da en su palabra. Para los hijos de Dios, el sufrimiento está rodeado por la certeza de que si partimos de este mundo, vamos a estar con Él. Entonces, sí hay sufrimiento, sí hay dolor, pero hay bendiciones enormes por las cuales también nos podemos regocijar. Y si aparte de esas bendiciones el Señor nos permite sufrir para su gloria y nos permite sufrir para hacer testimonio y se nos permite sufrir porque eso nos permite crecer en carácter y ser un poco más como el Señor Jesús. Señor, yo quiero dar más de mí, Señor. Cuando decimos eso, yo quiero dar más de mí como respuesta al Evangelio, pensemos bien lo que estamos diciendo. Pensemos bien lo que estamos, Señor, permíteme dar más de mí, Señor, para tu gloria. ¿Qué significa eso? ¿El tiempo? Significa, pues voy a ir a la iglesia todos los días y también voy a ir al grupo de casa. Voy a leer más la Biblia. Ok, excelente, todas esas cosas son muy buenas. Pero dar más de mí, ¿qué significa? Significa padecer afrenta por causa del nombre. Eso es entregar nuestras vidas al Señor Jesús. Estar dispuestos. No solamente dispuestos, sino gozosos de padecer afrenta por causa del nombre. Eso es entregar nuestras vidas al Señor. Recientemente fui retado a encontrar la manera de traer el reino de Dios a la empresa que Él me ha entregado, porque hasta ahorita no he podido hacerlo, o no de la manera en la que el Señor yo creo que me puede permitir hacerlo. Y el primer paso es justicia. El primer paso es traer la justicia a donde quieras traer el reino de Dios. Para traer el reino de Dios tenemos que traer 3 cosas: justicia, paz y gozo. Pero si no tenemos justicia no podemos tener paz. Si no tenemos paz no podemos tener gozo. Esas son las 3 cosas que conforman al reino de Dios: justicia, paz y gozo, que vienen de lo alto. Entonces, para traer justicia, yo tuve que comunicar algunas cosas a mis socios. Tuve que traerles algunas cosas a su atención que el Señor me estaba revelando de una manera diferente y nueva a como lo había hecho anteriormente. Cosas que ellos necesitaban ver y revisar en sus propias maneras de comportarse y de llevar el negocio. Y no les gustó nada. Se ofendieron profundamente. En versión de las Américas dice, cuando van Juan y Pedro a hablar con los fariseos,
Dice, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Yo no creo que mis socios me hayan querido matar, pero sí se sintieron profundamente ofendidos. Porque la verdad de Dios nos ofende. Yo tenía que traerles a su atención la verdad del Señor. Si hubiera sido por mí, yo no les digo nada. Si hubiera sido por mí, ¿saben qué? Ahí muere y ahí nos vemos y ahí ustedes se le echan. Pero yo sentía que Dios me estaba retando a través de gente sabia. Me estaba diciendo, ve y haz esto, ve y diles esto. Y yo tuve que vencer algunos pecados que yo tengo para poder ir a hacer eso que estaba haciendo. Entonces, mi mente estaba más concentrada nada más en vencer aquellas cosas, aquellas faltas de carácter que el Señor me estaba marcando, que en el resultado de la plática. Pero cuando finalmente lo hice, pues como que cualquiera podría decir, pues te explotó todo en la cara, no resultó bien lo que tú ibas a hacer, no te dio buen resultado. Pero es que no se trata de que el resultado sea bueno a nuestra perspectiva. No se trata de que cuando nosotros vamos a tratar de traer el reino de Dios a las vidas de personas que no lo conocen, va a chocar con ellos. O sea, no podemos esperar otra cosa. Porque ellos no tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Con nosotros no choca, no porque seamos muy buenos, de muy buena onda, o muy inteligentes, o muy sabios. No, es porque el Espíritu Santo se encuentra en nuestros corazones. Porque el Señor ya nos trajo revelación e iluminación a nuestras vidas. Pero a cualquier otra persona que no ha sido limpio por la sangre de Cristo y salvo, y el Espíritu Santo está habitando en él, va a chocar la verdad de la palabra de Dios. Pero era necesario que yo tomara ese paso. Y hasta ahorita el Señor no me ha dicho que me libere esa empresa. Pero Él tiene su plan. Y a mí lo único que me toca es obedecer a mi Señor. Es lo único que me está encargando a mí. Está sencillo, realmente está sencillo, no está complicado. Nomás hazle caso a lo que el Señor te está diciendo. Dios nos permite sufrir, pero no nos deja solos. Regocíjense porque el sufrimiento está rodeado de bendiciones de parte de Dios. Pero aparte de eso, el Señor nos permite sufrir por su nombre. Y si estamos con la perspectiva correcta, con la perspectiva divina, vamos a decir al sufrimiento, bienvenido seas. Porque yo quiero dar más de mí a mi Señor. Yo quiero responder al Evangelio. Para que también, dice, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria, como dice el 13, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Ya hablamos de muchas cosas que el Señor nos da, promesas, su poder, su sabiduría, Él mismo, los frutos y los dones del Espíritu Santo, tantas cosas que el Señor nos da de manera tan sobreabundante, el perdón por nuestros pecados, la gracia, la misericordia, la hermosura del Señor y Jesús mismo que es nuestra gloria. Nos da todas esas cosas, pero aparte de eso nos da otra promesa en donde todo va a culminar. Nuestra alegría debe ser enorme, ya que así como compartimos los vituperios y sufrimientos de Cristo, compartiremos también su victoria en el día final. Hermanos, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia y todo ojo le va a ver en aquel día. No es nada más esto no es el tiempo, aquí no se acaban las cosas. Aquí no se acaba la historia. No es nada más en estos sufrimientos cotidianos. No se trata nada más de el día a día y qué pasa mañana y pasado y qué pasó ayer y cómo te fue. No es eso nada más. Ahí no se acaba la vida del cristiano.
Es mucho más que eso. Tenemos la esperanza de que el Señor va a venir por nosotros. Cuando yo digo Cristo viene por su iglesia, no lo digo para que se asusten, lo digo para que nos regocijemos de que Él va a venir por nosotros. Él viene por nosotros, Él viene sobre las nubes por nosotros. A ganar esa victoria, no es a ver si la gana, la va a ganar, es seguro que la va a ganar por sobre todas las cosas. Sobre el enemigo, sobre el pecado. Él va a ganar la victoria. Y nosotros vamos a compartir su victoria en el día final. No es nada más para Él. Él la va a compartir con nosotros. Qué hermoso es nuestro Señor. Qué hermosa es la promesa que nos da. Entonces, hermanos, nuestro motivo para gozarnos hoy en este día, también reside en el glorioso futuro de la victoria final de Cristo. Entonces, no nos limitemos a las cosas que tenemos enfrente de nosotros. Me estaba acordando recientemente cuando hemos estado revisando estos pasajes y estas predicaciones en el grupo de casa. Me acordé de algo que Arturo me comentó ya hace algunos años. En un tiempo en el que mi esposa y yo no estábamos pasando por mucha dificultad, ya teníamos un ratito que Dios nos había dado un break, un descanso ahí de no estar pasando por dificultades. De hecho, esos descansos yo creo que son que sí nos deben de sorprender. Los descansos cuando no estamos pasando por prueba, eso sí nos deben de sorprender. Y ya tenía yo un tiempo y estábamos platicando sobre este tema en un grupo de casa. Y yo les dije, ya tenemos rato nosotros que no pasamos por una prueba. Yo tengo ya rato que no paso por prueba así muy fuerte, entonces yo pienso que no falta mucho para que algo pase. Y creo que 2 semanas después o algo así me enfermé de hepatitis. Y pues es una enfermedad, no sé, espero que no le haya pasado a nadie aquí, pero es una enfermedad muy, muy enfadosa porque no te puedes ni mover, no tienes ningún tipo de energía ni motivación para hacer nada. O sea, estás tirado y te cuesta trabajo levantar la mano. O sea, así de fuerte es la enfermedad. Y ni hambre te da ni nada. O sea, tienes que comer, pero pues no te dan ganas de comer. Entonces, pues fue un proceso, ¿no? Y Dios me permitió pasarlo y pues no, gracias a Dios no pasó a mayores. Aquí seguimos, pero el punto es que si ahorita tienes un rato que no te está pasando nada, que todo parece color de rosa, vete preparando, aprovéchalo, aprovecha este tiempo de descanso para acercarte más a tu Señor. Aprovecha este tiempo de descanso, si es que lo tienes ahorita, para acercarte más a tu Señor Jesús y fortalecer tu espíritu para cuando venga la prueba. Porque, ¿saben cuándo se va a acabar la prueba? La prueba se va a acabar el día que demos nuestro último respiro. Ese día se va a acabar la prueba. Entonces tú sabes si quieres seguir pasando por pruebas o quieres que el Señor te lleve, ¿no? Pero creo que como hijos de Dios tenemos mucho que agradecer y mucho por qué gozarnos en todo momento, constantemente. Prueba o no prueba, tenemos mucho de qué gozarnos. Gracias, Dios. Padre, alabamos tu nombre, Dios. Nos regocijamos en ti, Señor. Nos gozamos en tu misericordia y en tu amor, Padre. Nos gozamos, Dios, en tu verdad, Padre. Y sí, Señor, nos regocijamos durante las pruebas y durante las dificultades, Dios.
Porque tu nombre es grande, Dios. Porque tu nombre es sobre todo nombre, y las pruebas y los sufrimientos no cambian el hecho de que tú mereces gloria y tú mereces honra, Dios. De que tú mereces nuestra adoración y nuestra alabanza, Padre. No importa qué tan enfermos estemos, Dios. No importa cuán grandes sean nuestros problemas, Padre. Tú sigues siendo digno de alabanza y de adoración todos los días y por la eternidad. Porque tú eres el que eres. Porque tú eres el gran yo soy, el todopoderoso. Tú mereces honra y gloria. Y un día, toda rodilla se va a doblar delante de ti y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Mientras, Señor, permítenos, Padre, glorificarte con nuestras vidas. Dios, que nuestras palabras, Padre, nuestros pensamientos, Señor, durante el sufrimiento, Padre, sean pensamientos que te glorifiquen, que nuestras palabras sean palabras que te glorifiquen y que sean de bendición para aquellos que están alrededor de nosotros, Señor. Que el sufrimiento, Padre, lejos de traer ansiedad, Dios, y lejos de traer quejumbre, Señor, nos acerquen más a ti, Padre. Usa el sufrimiento para acercarnos más a ti, Dios, para encontrar nuestro verdadero tesoro, nuestro único tesoro, que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Qué bueno eres, Señor, con nosotros, que nos equipas para el sufrimiento. Señor, en nombre de Jesús, yo pongo en tus manos todos los corazones que están aquí, Padre. Que tú nos toques, que tú nos hables, que tú con tus manos preciosas amoldes nuestros corazones más como el de tu Hijo Jesús. Que sean más nuestros corazones como el de tu Hijo, Padre. Que no solo estuvo dispuesto a sufrir, sino que Él vino y buscó el sufrimiento. Él vino con el propósito de sufrir deliberadamente. Él vino a sufrir por nosotros, Padre. Cuando no tenía ningún negocio, ninguna obligación en venir a sufrir por nosotros, pecadores, que no hacían otra cosa más que ofenderte, Señor, blasfemar en contra tuya, levantando nuestros puños hacia ti, Dios, y maldiciéndote en total rebeldía en contra de tus preceptos, y con cada respiro respirando muerte. Pero tú, Jesús, precioso Salvador, veniste a cambiar la dirección de nuestras vidas y a darnos un respiro de vida nueva. Señor, pon en nuestros corazones, Padre, la actitud correcta en cuanto al sufrimiento, que finalmente es pasajero, que finalmente es para tu gloria y para el cual tú nos darás lo que necesitamos, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Sea honra y gloria a tu nombre, Señor.